¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Fernando y vamos a empezar a compartir pantalla. ¿De acuerdo? Ahí está. Bien. Vamos a hacer una sesión cortita, que luego que estés cansados de dar clase y demás, bueno, pues de lo que viene a ser la reforma de la profesión docente, ¿vale? Vamos a ir aquí ya al final. Vamos a ir al grano. Ahí estamos. Vale. Ahí. Bien, fijaos que el otro día, bueno, pues el presidente Sánchez se alegró en medio de comunicación y, bueno, pues un poco vino a decir lo que había prometido, que sería la legislatura del profesorado y demás, y dio unas pinceladas, ¿de acuerdo? Y luego ya inmediatamente ya pues entró a funcionar pues en lo que estamos, que es la reforma docente, ¿vale? Ya veremos que lo primero que voy a decir es que no habrá estatuto docente. Algunos sindicatos y tal han ido vendiendo aquello, pero ya lo dijimos hace tiempo, especialmente por la falta, por la dificultad el nivel de expresión normativa que hay lo hace absolutamente imposible. Sí podía ser hace muchos años, pero ahora cada vez es más complicado, ¿vale? Aquí a la derecha os pongo, a ver que lo vea. Ahí estamos. Oh, un segundo, que no lo veo. Ahí. Los grupos de trabajo que hay abiertos y en rojo el que toca ahora, que es objeto de lo que estamos haciendo ahora, ¿eh? Que sería condiciones de desempeño docente, ¿eh? Y ahora solo vamos a ver jornada, ratios, apoyos para necesidades específicas que se relacionan con los ratios y desburocratización, ¿vale? Bien. En el grupo de trabajo se nos dio el otro día un borrador. Realmente son dos borradores que los tenéis, pues, los tenéis en la página web de STE. Si vais ahí le podéis consultar. Y os he hecho aquí un resumencito, ¿vale? Vamos a ir por partes. Y lo primero que hay que decir es que se nos presentó, fijaos, que imaginaos que tenéis que hacer unas mejoras, que sois vosotras y vosotros la administración. ¿M? No es fácil, aunque tengáis el dinero, que a ver qué solución jurídica le dais. ¿Eh? Que yo es una cosa que no sabía cómo lo iban a hacer. Y bueno, el otro día salimos de dudas. ¿Eh? El ministerio lo que trabaja es en un anteproyecto de ley. Anteproyecto de ley, ¿vale? Para, en este caso, lo que concierne hoy, implementar mejoras en lectivas y ratios. Quieren hacerlo en teoría en el 26-27, ¿vale? Entonces, esto ya entierra lo que sería el estatuto docente tal y como se entiende de una norma donde dentro de esa norma pues vienen muchos pues, derechos y deberes y mejoras, pero en esa norma, ¿vale? Luego veremos solamente en ratios y horas lectivas la gran dispersión que tenemos, ¿vale? El problema del anteproyecto de ley es que hay que someterlo a la aritmética parlamentaria, tiene que pasar por el Congreso, conforme está el patio, ¿vale? Otra cosa, parece ser que el Ministerio legislará y pasará la factura, se le preguntó, a las comunidades autónomas. O sea que aquella alegría que se nos transmitía desde el Ministerio y demás, se les veía contentos, contentas con ganas de hacer cosas, que había dinero. En nuestro país está creciendo al 3% del PIB. Pero sin duda alguna lo que está pasando es que la exigencia de Donald Trump de invertir el 5% del PIB, que es una barbaridad, en la OTAN, pues seguramente se haya llevado por delante, pero muchas, muchas cosas de las que vendrían a educación. A ver dónde va a salir si no. El pastel de lo público, del gasto, pues está sanidad y está educación. ¿Eh? Esto es un problema. Bueno, os resumo, lo tenéis, lo podéis mirar, pero os resumo aquí la propuesta. La propuesta. En cuanto a lectivas, lo que van a hacer o quieren es modificar la ley 419. Si os acordáis, pues aquella pues era recomendaciones, pero no obligaba. ¿M? Y yendo a lo concreto, pues lo que se quiere poner es que mínimo por ley, que obligatoriamente el máximo sea 23 horas en infantil y primaria y en principio en general 18 para secundaria. Problema, que hay muchas, dentro de secundaria o enseñanzas medias hay muchas enseñanzas, ¿vale? Y aquí ya ponen que ese tope podría subirse hasta 21, compensando cada lectiva extra con dos complementarias. Esto es un problema que lo hemos visto en la mayoría de los territorios donde ya se han empezado a hacer estas mejoras, ¿eh? Que lo veremos a continuación.
Y una cosa buena sí que es que aquí se queda claro que en los periodos que duren menos de 60 minutos, da igual, tendrá la consideración de hora lectiva, aunque estén organizadas en 45, 55, 50 minutos, que hay territorios que lo tienen, ¿vale? Entonces, el periodo lectivo pues, sería equivalente a una hora, ¿vale? Bien. Y en cuanto a las ratios, pues abandonan la reducción universal de ratios. Mm, Entienden que es excesivamente cara. Siempre, no en el ministerio, pero cuando vamos a negociar en los territorios, pues nos recuerdan siempre que un cupo son 48.000 euros de media. Y en los estudios, por ejemplo, en TALIS, de la OCDE, pues cuando armonizamos los salarios o lo que cuesta una administración, un cupo, pues viene a rondar los 55.000 dólares PPA, que es de paridad del poder adquisitivo, o sea, igualando lo que sería entre los países lo que cuesta la cesta de la compra y demás cuestiones. A eso le llaman PPA, ¿vale? Entonces optan por hacer una disminución quirúrgica, ¿vale? No aparece ese término, pero se oye, se dice y se comenta. Eso sería en cuatro grandes bloques. Por un lado, reducción de las ratios máximas en quinto y sexto de primaria, fin de etapa y inicio de etapa en primero y segundo de la ESO, la FP de grado básico y bachillerato. Eso por un lado. Luego, como una reducción progresiva general. Realmente esto es como se está haciendo en la mayoría de los sitios. Debido al invierno demográfico, ¿vale? Pues esto se ha ido de una manera más o menos rápida en todos los territorios, se ha ido poniendo. Por ejemplo, en el mío, pues empezó, fíjate, este año infantil tiene 600 alumnos y alumnas menos, ¿no? Pues ya en infantil de 4 años empezó la ratio de 22, luego subió a infantil de 5 años a 22, a de 6 años y este año empieza en primero de primaria. Bueno, pues esto la mayoría de los sitios lo estáis haciendo, ¿eh? Esta charla es un general, es estatal, ¿de acuerdo? Un segundo que me den feedback de que no hay ningún problema. Bien, en principio no hay problema. Bueno, en más cosas. La reducción de ratios máximas en unidades con alumnado con necesidades educativas especiales, ¿eh? Que ya se hace en algunos territorios o en la mayoría. Ojo, pero habla de acné, que lo veremos ahora, y no de acneae, que es menos restrictivo. Por ejemplo, en el mío, pues si la ratio en tal unidad son 25, ¿vale? Si hay una chica acné, por ejemplo, pues la ratio máxima es 24, ¿vale? Y esto, si hubiera más, pues habría que duplicar, ¿eh? Habría que habilitar otra unidad. El problema que si son dos acné sigue siendo 24, tres acnés sigue siendo 24. Esto lo quieren poner, ya veremos cómo lo hacen, pero en el fondo es copiar lo que ya existe. ¿Vale? Y también aquí se meten, pasan del alumnado acné y se mete dentro del alumnado acneae, una parte, ¿eh? Porque van a buscar unos centros que les llaman de especial complejidad social o susceptible de mejora de resultados educativos en cuanto a tasas de éxito, promoción y titulación. Aquí, entre paréntesis, he puesto tipo PROA Plus, porque PROA Plus es el único programa que es igual en todos los sitios, porque son de fondo Next Generation y se aplica de la misma manera en todos los lados, ¿vale? Aquí, para que veáis que esto ya se está haciendo, bueno, pues esto, el sentido que tiene es que dentro de los objetivos de la Unión Europea es que el fracaso escolar, por decirlo así, sea en 2030 esté por debajo del 9%, ¿vale? O que el alumnado con 15 años en 2030 menos del 15% tenga un bajo rendimiento en lectura, matemáticas o ciencias, ¿vale? Actualmente en la Unión Europea está en el 9,5 y, por ejemplo, en nuestro país en el 13,6. Ya ha salido un dato similar, ¿vale? ¿Y cómo se hace esto en algunos territorios? Que tiene pinta de que sea así lo que plantea el ministerio. Pues hay diferentes planes de estudio, pero de estudio de éxito educativo. En cada comunidad autónoma se llama de una manera, no se llama Prepárate, Titula, PISE, pero en vuestro territorio a lo mejor se llama de otra manera. Ojo, pero el PROA Plus, por eso lo he puesto de ejemplo, es el PROA Plus, ¿eh? Y se suele hacer, por ejemplo, solo para centros que tengan el 30% de alumnado, o sea, al menos, no solo, sino al menos el 30% de alumnado vulnerable.
En mi territorio, por poner un ejemplo, pues afecta solamente a 169 centros de 1.100. Y en total son 124 cupos. O sea, la forma de bajar ratio es doy durante 4 años 6,6 millones de euros, ¿vale? Y se transforma en 124 cupos, que son 194 efectivos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay gente que le da media jornada, normalmente son PT-AL, hay gente que está a media jornada y le suben a entera, todo personal interino, y así lo van haciendo. Intentan llegar a más centros, pero con trabajo, por qué no decirlo, precarios, ¿vale? Este es el resumen de lo que nos han dado. Y ahora os comento una cosa. La charla va a ser rápida porque, bueno, aparte tenemos en País Valencia con el tema de la alerta roja, en Levante, se va también Baleares, en Cantabria están en asambleas porque van a seguir con las huelgas, están planteando hasta huelgas de 5 días y demás, que anticipo que la manera de cambiar el libro de ruta de la administración. Quiero decir que en el punto 4 aparece solo estas condiciones y no otras, ¿vale? Pues la única manera de cambiarlo es a la asturiana o a la vasca. ¿Y cómo es eso? Pues fijaros, aquí tenéis un resumen de todo el estado, de cómo están las ratios en infantil, en primaria, en la ESO, bachillerato y las lectivas en secundaria, infantil y primaria, la foto fija de hoy, porque la mayoría de los sitios ya han empezado a funcionar acuerdos que se van implementando progresivamente, pero hoy la foto, salvo algún pequeño error que pueda haber complicado, pero es bastante parecida a esta. Entonces, fijaros en Euskadi, por eso digo, ¿cómo se consiguen más cosas? Pues a la vasca, ¿cómo? ¿Por qué tienen estas ratios tan buenas de 18-20 en primaria 22, en la ESO 25, bachillerato 27? ¿Por qué tienen 17 lectivas en secundaria y 22 solo infantil y primaria? Porque hicieron este tiempo atrás 9 días de huelga, ¿vale? Y aparte, su salario, que era como cobraban, además lo subieron. ¿Cómo? Luchando. Sé que en el fondo ya no tanto las organizaciones sindicales, sino el profesorado desde los puestos de trabajo son los que empujan, como en Asturias, que estaban firmando un acuerdo después de 9 días de huelga y aún la gente apretando que querían más y más y más. Así es como se consiguen las cosas. Hacemos, en nuestro caso, pues lo que podemos, lo que podemos. Más cosas. Fijaos, os pongo aquí cómo está la normativa. Por eso decía, yo siempre he dicho que nunca habría un estatuto docente. ¿Por qué? Porque si yo voy a cambiar, por ejemplo, las ratios, pues fijaros, tengo que tocar el Real Decreto 1004 del 91. Tengo que tocar el Real Decreto 132 de 2010, en esta de aquí, aquí donde viene. Tengo que tocar la LOMLOE, el artículo 157, o sea, modificar una ley orgánica es complejísimo, ¿vale? Tengo que cambiar incluso este de FP que está en vigor, el 1147, o tengo que cambiar el Real Decreto nuevo de FP, el 659 de 23, o el de enseñanzas artísticas, el 303 de 2010. Todo esto hay que cambiarlo uno por uno para meter, por ejemplo, la mejora que quiere meter el ministerio. Y luego hay más cosas, el tema de las lectivas, y ya os adelanto otra cosa. A partir de ahora, como ya he explicado bastante, me podéis poner en el chat, que luego lo copiaremos y demás, todas las preguntas o todas las propuestas de mejora. Porque, no he dicho una cosa, antes del día 2 de octubre tenemos que hacer propuestas de mejora a este borrador que nos han dado. Os voy a poner a continuación lo que ya hemos ya hecho, que es bastante, bueno, pues ya sabéis que los estés somos asamblearios, que estamos en los centros recibiendo el programa electoral, los plenos, nuestros órganos, pues son asamblearios y participáis, que voy a contar. Bien, en cuanto a la jornada laboral, pues también es complejo cambiarla porque la jornada laboral no solamente es decir 17 horas en secundaria, sino que hay muchas cuestiones como por ejemplo los días lectivos. Aquí tenemos, yo aquí tengo 175, pero Cataluña tiene 177 y en primaria aún todavía más. En algunos sitios tenéis 37 horas y media y en otros tenemos 35 horas. El horario semanal de permanencia en el centro varía mucho. En unos es 30, en otros 29, en otros incluso es 24, ¿vale? Pero también, esta mañana nos decían, por ejemplo, en Cataluña, fijaos, en secundaria tienen 24 horas de permanencia en el centro. O sea que por un lado
Hay que jugar, no solamente está bien tener pocas lectivas, a lo mejor yo prefiero una lectiva más y tener en lugar de 29 de permanencia en el centro 24 y alguna lectiva más, ¿eh? O al revés, ¿vale? Pero claro, es que en otros sitios, fijaros lo que cambia el tema si la jornada, por eso hablamos de jornada laboral, es continua partida, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la dedicación si es partida o si es continua, ¿vale? Y luego hay muchas cuestiones, reducción de horas lectivas directa por desempeño de cosas concretas, ¿m? De cargos. El otro día dimos una charla por aquí y nos salieron 48 folios en secundaria de situaciones distintas que se pueden dar. 48 folios. También es importante diferenciar, o sea, es difícil hacer uniforme, pues los permisos y licencias, ya que ahí digo que en unos territorios hay una serie de lectivos, pero también de moscosos o incluso de canosos, ¿eh? Canosos es, copiado de las administraciones en algunos sitios, es, pues, por ejemplo, mayor de 55 años o tengo 15 de antigüedad, me corresponde un día más. Y Moscosos, pues viene del ministro famoso Moscoso, que se llama así, que entonces no había dinero para subir el salario y en aquel momento, pues en vez de subir el salario de ese año, pues empezaron a meter días de libranza, ¿eh? Que a veces es mejor. Bien, hay más cosas como por ejemplo dar más horas o menos en función de la máxima que estés, es complicado. Y aquí todo esto de aquí son consideraciones lectivas de, yo que sé, hay coordinaciones a distancia, hay proyectos Erasmus Plus y Twinning, programas europeos, atención a la familia y todo esto, lo de hoy, como digo, es una charla estatal, hay diferencias entre las comunidades autónomas. Más cosas que tengo que decir. Así es como van a relacionar las ratios con el alumnado con barreras de aprendizaje. Bueno, pues esto viene en el capítulo 1 de la LOMLOE, por si lo queréis mirar. Así se describe, en algunos sitios llamáis NEE, en otros sitios ACNE, otro ACNEAE, pero bueno, aquí tenemos, aquí lo pongo en la siguiente un poquito más grande y se ve mejor. Las grandes diferencias, ¿eh? En general está el alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo. ¿M? El acrónimo, pues, es AGNEAE, ¿vale? Pues fijaros todos los que hay, ¿eh? He actualizado los datos a día de hoy, los más recientes que tenemos, y tenemos 1.131.816, una barbaridad. Es el 14% del total, que son 8 millones, un poquito más de 8 millones, ¿vale? Casi coincide el alumno extranjero que hay con el alumnado con barreras de aprendizaje. No quiere decir que sean los mismos, pero coincide. Y, pues, ¿qué voy a contar? La mayoría está en la pública. De este porcentaje de alumnado con barreras en el aprendizaje, pues tenemos los que tienen todavía más barreras, le llamamos ACNE, alumnado con necesidades educativas especiales. Tenemos, por ejemplo, personas sordas, motoras, discapacidad intelectual severa, incluso pues, discapacidad visual, TEA, ¿vale? Y bueno, pluridificencias, o sea, especialmente graves. Esto es tenemos 292.897, la mayoría hombres. Bien, ¿qué pasa? Que lo que ha propuesto el ministerio, la mayoría habla solo de adaptar al alumnado acné, no al acné. O sea, nos dejamos fuera el retraso madurativo, trastornos leves, trastornos de la atención, que hay mucho TDAH, por ejemplo, integración tardía y demás. Pero sí que quieren meter al menos a estos de aquí, una parte que es el alumnado vulnerable, la han llamado así, ¿vale? Y los están identificando, y están identificados. Y fijaos que el 80% está en la pública, curiosamente. Bueno, es que voy a contar que no sepáis, ¿vale? Igual que el 77% acné está escolarizado en la pública. Y os he metido también los últimos datos para que veáis que el problema no solamente el que tenemos, sino el que se nos viene encima. Aquí tenemos porcentaje de alumnado extranjero que tenemos en nuestro país. Número redondo es 1 millón, ¿vale? Y por territorios, donde más hay es en Illes, País Valencià, en La Rioja, Cataluña y Aragón, Murcia, tal, y luego ya, pum, hay mucha diferencia. ¿Mm? La mayoría pues vienen de Marruecos, que están contados, son 201.000, luego viene Rumanía y luego viene ya Colombia y el resto de países latinoamericanos, ¿vale?
Pero el problema me refiero que más dificultad de las clases, porque como vemos, si la mayoría son marroquí y no dominan el idioma, pues imaginaos, bueno, que voy a contar. A veces pienso que no hablo con docentes. Sino la dificultad no es la misma de enseñar a un marroquí que desconoce el idioma que a un latinoamericano, por ejemplo, ¿vale? Aunque luego todos los problemas se dan, la mayoría de los problemas en esto que han situado la vulnerabilidad socioeconómica, ¿vale? Pero fijaros lo que se nos viene encima. Fijaros en el verde este de aquí, el cuadrado, que son alumnado, población extranjera de 0 a 15 años, pero en este caso de 0 a 3 años. De 0 a 3 años, por ejemplo, Cataluña, fijaos que ya se va al 22%. El 22%, pues dentro de 10 años serán mayores, pero vienen de aquí, que es población extranjera que está disparada, ¿de acuerdo? Y entonces, pues necesitamos más ayudas, necesitamos más medios para abordar esto que igual ni estamos preparados, Porque en mi época, cuando estudiamos estas cosas, atención a diversidad y demás inclusión, pues no tiene nada que ver a lo que había antes, hace 25 años, cuando aprobé la posición, ahora, ¿de acuerdo? Cambia mucho y es más complejo y hace falta más recursos, ¿vale? Bueno, pues esto es un poco la situación. Ahora vamos a las propuestas. A ver si tengo alguna cosa por aquí. Un segundo, a ver si me dan feedback. Vale. Propuestas. Bien, siempre, 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 las propuestas de STEC, que las tenemos ya aprobadas y demás, empieza por una postura maximalista, como si hubiera un PIB educativo del que nos merecemos, ¿de acuerdo? Y ahí, pues, pedimos la revisión de todos los recortes de 2012, incluidos los sindicales, que nos quitaron, ni se sabe, las liberaciones y demás, y representación, todos. Incremento salarial, porque hemos perdido de media sobre el 20% de los últimos, desde 2010. En algunos sitios, bastante más. La jubilación LOCSE, que también nos quitaron, a los 60 para todo el profesorado. Ratios ahora ya hemos hablado. Siempre los estés a favor del cuerpo único, todo el profesorado a la uno. Siempre los estés con el personal interino, para que tenga estabilidad. Reducciones horarias mayores de 55, relacionado sobre todo con esto, con el tema de la eliminación de la jubilación LOCSE, ahora que ya está a los 67. Reducción de la burocracia, sobre todo que no se cierren las unidades públicas que entran en competencia con las concertadas, ¿vale? Y ahora os pondré un ejemplito. Más recursos para atención a la diversidad y últimamente nos viene encima una reivindicación, la de oposiciones justas y objetivas, que cobra mucha fuerza, ¿vale? Y más cosas. Bueno, pues antes de que pongáis ahí en el chat, como os he dicho, de propuestas de mejoras o podéis hablar con vuestros sindicatos y demás, no os preocupéis, que os escuchamos en los centros, bueno, pues con el WhatsApp, que ahora hay una relación muy directa de las permanentes sindicales con el profesorado a cualquier hora del día. Y sabemos que nuestra postura es, a la hora de pedir, no quedarnos cortos, hay que bajar las ratios, no solamente hay que hacerlas universal, no solamente donde acné, acneae, sino hay que empezar además por arriba, o sea, por abajo se están haciendo de manera natural. Quiero decir, si antes estaba 25, cada vez hay menos alumnado, el capítulo uno es el presupuesto, tengo el mismo presupuesto, hay menos alumnado, para no despedir al profesorado, bajo la ratio, se baja sola, a coste cero. No, nosotros lo que decimos es que hay que empezar por arriba, universal, 15 ratio máximas. ¿Vale? Si acaso eso un poquito más, pero no más de 20, no más de 25 bachillerato, no más de 15 en FP, y igual en escuela de idiomas y demás, y en enseñanzas artísticas tampoco nos olvidamos de enseñanzas artísticas, ¿vale? Y hay que cambiar, pues, esto, como he dicho anteriormente. Luego, tener en cuenta todo lo que he dicho antes, no reducir solo a 18 horas a la semana, porque hay muchos matices que las he comentado anteriormente. Y el tema de las ratios, teniendo en cuenta no solo acné, sino acneae, ¿vale? Bien. Y para acabar, ya os he dicho que iba a ser corta, alguna cosita más de la experiencia nos dice que la bajada de ratios selectivas debe venir acompañada de cupo extra, y por tanto memoria económica.
¿Por qué? Porque lo vemos, en muchos sitios ya se ha ido bajando y bueno, yo este año mismo aquí de donde soy yo, se ha bajado de 24 lectivas de las maestras a 23. Y en el fondo igual están trabajando hasta más. ¿Por qué? Porque se ha bajado de 24 a 23, no hay cupos suficientes, hay muy poquísimos, o sea, lo mismo. Y entonces quitan apoyos al alumnado que más lo necesita y ponen a esas maestras, que son, digo maestras porque la mayoría son mujeres, con mucha diferencia, a hacer guardias y demás de gente que falta, de gente que está enferma, que tiene que ir al médico, etcétera, que tenemos cosas que tenemos más, se falta a cubrir, total, que se transforma en una lectiva igualmente. Así que no estás reduciendo las lectivas y encima estás quitando los apoyos, ¿vale? Luego también me vais a decir esto, que, que tiene que ser claro, que tiene que ser claro y huir de condicionales como el podrá, no sé qué, eliminar la palabra excepcionalmente, porque ya sabemos lo que pasa. Si son 18 horas lectivas en enseñanzas medias y excepcionalmente te puedes subir a 21, pero te compenso cada lectiva con dos complementarias, lo extraordinario acaba siendo lo ordinario. ¿Mm? Bien. Incluir, como hemos dicho, el alumnado ACNE-AE o parte de él en esa disposición quirúrgica, ¿vale? No se cumple el artículo 87 de la LOMLOE, aquello que no puede ser que el 80% del alumnado vulnerable se lo casqueten a la pública y la concertada selecciona al alumnado, ¿eh? No es elección, sino selección. Ellos seleccionan para dar las clases de la mejor manera posible. Y también está pasando lo siguiente, que comentaba esta mañana en reuniones que teníamos en interna. Eso no está aquí, pero os lo comento, ya sin esto. Y es que imaginaros que la ratio ahora es 25 y la ponen a 20 y tenemos, pues eso, 25 alumnos y alumnas que entran en admisión, ¿vale? Bueno, pues resulta que ponen a 20, las 20 máximas en la pública y los 5, en vez de doblar dos grupos, los llevan a la concertada. Esto está pasando también en varios territorios, ¿de acuerdo? Esto no puede hacerse, ¿vale? Bueno, pues era básicamente lo que quería deciros. A ver, un segundo, el chat. Vale, perfecto. Era comunicar como asambleas como esta haremos muchas, porque esto no ha hecho más que comenzar, es explicaros cómo ha empezado, ¿vale? Si queréis, vamos a dejar dos o tres palabras, ¿vale? Porque tengo que marchar después a otra cosa, pero ya os digo, escribirnos con vuestras propuestas de mejora y demás, que yo creo que seguramente no sean diferentes. Venga, dejamos cuatro o cinco palabras y vamos a hacer más charlas como esta, ¿eh? Esta ha sido corta porque... La verdad es que yo lo resumiría esto como mucho ruido de televisión y demás y pocas nueces. No nos dan nada, no nos dan nada. Vale. Solicitar para reactivar audio. Aquí tengo a Samsung SM. Puedes hablar, yo creo. ¿Puedes? Mira, a ver. Tiene la mano levantada. Sí. Hola, Hola, ¿qué tal? hola, ¿qué tal? La Mira, nada, segunda solo que te quería propuesta. preguntar porque, pues eso, corría el rumor por aquí, Castilla y León nos habían dicho que el tema este que hablan de bajar a 23 en primaria, Sí. nos decían que teníamos que tener mucho cuidado porque a ver si nos iban a colar que no incluyera los recreos en las horas lectivas. No sé si eso está en lo cierto o... No lo pone, de momento no lo pone, pero lo hemos visto esta mañana y lo tengo que anotar para que eso quede claro. Es que en algunos sitios han hecho cambios, en otros no. Fíjate, los recreos son lectivos en infantil y primaria, en secundaria no son lectivos, son complementarias, o sea, depende y también depende del territorio. ¿M? La Ujú. Sí, normativa por será eso, Castilla estatal. y León estamos a 24 horas lectivas, por eso te Mm, digo. Pero incluido los recreos, claro. claro, sí, sí. Lo ha comentado, esta mañana tiene una reunión y las compas de ahí de este CIL lo han Eso es. comentado. Lo apuntaremos. Pues Perfecto, gracias. muy bien, gracias a ti. ¿Alguna mano más? Yo espero que con todas las reivindicaciones que hemos puesto ahí, que llevamos muchos años trabajando, es raro que me digáis alguna nueva, ¿vale? ¿Alguna mano más? Sí, Sandra. A ver, Sandra, creo que puedes hablar. Sí, ¿me oís? Sí. Hola. Nada, que como hemos estado hablando de las lectivas y de refilón se ha visto también un poco el tema complementarias y todo eso, que también convendría que nos diesen las instrucciones de las complementarias, pues como decías, ni los excepcionalmente, ni una franja entre mínimos máximos, que lo concreten y que sea más unitario.
porque el tema de las complementarias, pues hay centros que vamos a máximas con 5 guardias, hay otros que lo tienen limitado a 3. Bueno, pues eso, que hay muchísima, muchísima disparidad y necesitamos unas instrucciones claras desde arriba, porque si no es lo que tú dices, es que lo extraordinario es lo ordinario y acabamos fritos. Correcto. Mira, te voy a poner solo un ejemplito muy rápido. Sandra, para que veas, esta es una charla que dimos el otro día aquí en mi territorio. Explicar el horario de secundaria son 48 folios, Sí, ¿vale? Y sí, hay 20.000 matices, fijaros, lo hago muy rápido para que lo veáis solo. Fijaros todos los matices que tiene el horario, cómo puede ser, y si te quito de aquí, te pongo de allá, no sé qué. Y además, ya te digo, 48 páginas, y si viera la normativa, mira, normativa aplicable, mira, sin parar. sí, es una barbaridad. Dispersa, imposible, o sea, imposible. A ti te mandan aquí ahora a trabajar y digo, estudiate el horario. Y no puedes. No puedes porque Por estás... eso que necesitamos que sea más concreto, todo mucho más definido y más igualitario. Correcto. Bueno, Gracias. gracias. Dos más. No os preocupéis que haremos más, ¿eh? A ver, bajar la mano. Vale. No os preocupéis que haremos más charlas. Hasta ahora es que hay poca novedad, ¿eh? Noelia Rodríguez. Noelia, puedes abrir el micro. Hola, mira, yo quería hacer una pregunta. Si vais a plantear la historia de los horarios partidos. Llevo años trabajando con horario partido Eres y de primaria, me imagino. ¿qué? En De primaria secundaria. eres. Yo soy de FP, de secundaria. Ah, de FP. ¿Y tienes horario de partido en FP? Sí, yo tengo horario partido, tenemos ciclo mañana, la verdad que muy bien, estupendo, los grados superiores por la tarde, estupendo. El problema es la normativa que regula la jornada de partida, que no hay una ley clara de entrada-salida, de que hay compañeros que a lo mejor le ponen a las 8 de la mañana y entran después a las Claro. 6 de la tarde, porque no hay, es la buena voluntad de... ¿De qué ciclo eres? ¿De qué ciclo? Yo soy de FOL, de formación y Ah, orientación bueno, tú laboral. eres transversal, ya, ya. Ah, Sí. vale, Vamos, vale, yo no estoy mal, te quiero decir, no lo tengo mal, pero claro, es una lucha continua. vale, Aparte de las horas, no sé, que aparezca regulado, porque yo el año pasado tenía mi 80% de mi horario lectivo por la tarde y no me daban ninguna guardia por la tarde. perfecto. Entonces, no sé, que esté más claro, porque yo la normativa me he puesto a leerla y no, no hay absolutamente... Solo lo de las 12 horas, creo, de Vale, entre jornada y jornada, creo que es lo único que está estipulado. ¿Y les vale, cuesta pues trabajo? gracias, Noelia, lo apuntamos. Vale, gracias. Vale. Venga, dos más. Bajar la mano. Cristina Vega. Cristina, puedes hablar. Vale, ¿me oís ahora? Sí, Mira, yo soy Cristina Vega, que soy de Castilla y León, y sí. soy maestra de audición y lenguaje y también formo parte de una asociación de maestros de audición y lenguaje aquí. Y así, de forma breve, queríamos hacer como 4 aportaciones que vemos nosotros, ¿vale? Vale, Sobre todo, mándanos por escrito, ¿vale? Pero bueno, coméntalo así sí, en y general. luego las pongo en el chat, sí. Mira, son rápidas, ¿eh? Una es que, claro, incluir, que ya lo habías comentado, incluir en la bajada de ratios a todo el alumnado acneal y no solo a los que son acnés, Eso está. que ya lo has comentado, eso sí. Sí. Y luego, nosotros en Castilla y León no tenemos oficialmente las funciones de maestro de AL y eso nos genera bastantes problemas. Vale. También para nosotros es importante que todos los centros de infantil, de primaria y también de secundaria haya maestros de AL a jornada completa y sin dobles perfil, que en la comunidad, en la nuestra es muy, muy habitual. Sobre todo en secundaria, es que no hay, desaparece la figura en secundaria. Y por último, también reforzar que haya una coordinación entre los equipos de orientación y los maestros especialistas, porque es que nos sirve de muy poco si aumentan a los orientadores y luego no hay maestros de AL y también maestros de PT, Ya, para dar respuesta. De todas formas, lo pego, ¿vale? En el chat. perfecto. Gracias, Gracias. Cristina, pero fíjate, te voy a decir una cosa. Bueno, pero le bajo. Para que veas la diferencia que hay entre territorios, no, yo no sé por qué me toca coordinarme. Has hablado de los equipos. Equipos es una cosa que hay en algunos sitios y en otras no, ¿vale? Mira, yo por suerte en mío, que es Castilla-La Mancha, ahí tuvimos a un consejero bueno y hay orientadores y orientadoras en todos los centros, en secundaria, en primaria e incluso en la escuela rural. Entonces se cargaron los equipos. Se cargaron los equipos porque hay centros, hay orientadores y orientadoras en todos los centros. Cuando yo esto lo digo en otros territorios, dice, hola, no sé qué, para que veáis, ¿vale? ¿Qué más? En secundaria en unos sitios hay, en otros no. Es un problema la gran dispersión. Yo lo he puesto antes solo con el horario. No os imagináis la dispersión que hay.
entre territorios, ¿eh? Pero esta que ponías de los equipos es otra. Venga, vamos con la última, no os preocupéis que haremos más charlas. Carmen Sánchez. Hola, buenas tardes. Yo hablo Hola. desde la región de Murcia Ah, y yo quería hacer una propuesta que no sé si es viable dime. sobre el tema de la interinidad, la tasa de interinidad. Mm, Es que no es posible, igual que hay otros cuerpos de funcionarios del Estado donde hay acceso libre y acceso restringido para que en las oposiciones se oferten plazas de libre concurrencia y plazas para los interinos y que no los interinos tengan que luchar contra todo tipo de opositor y de esta manera hay justicia para los que empiezan desde cero y mm. justicia para los que están ya dentro del sistema y ya han aprobado una o dos oposiciones. Entonces no sé si esto es posible dentro del cuerpo de la secundaria, pero me parece una manera de consolidar y dar cierta tranquilidad a los compañeros interinos que ya tantos años luchando. Sí, te entiendo perfectamente, Carmen. Mira, te digo dos cosas. La primera, a ver que baje la mano. La primera, lo más parecido a lo que tú dices es lo que hemos tenido de. Nosotros hemos pedido la doble vía, ¿m? Que es un poco lo que vienes a decir. Lo más parecido a lo que hemos tenido hasta ahora, que ha sido, realmente hemos tenido una triple vía. Teníamos oposiciones duras, por decirlo así, ¿eh? Por otro lado, teníamos oposiciones blandas, donde sobre todo no era eliminatorio el primer examen. ¿De acuerdo? Lo que pasa es que esto ya ha caducado, ya ha acabado el 31 de diciembre del 24. ¿M? Y luego el concurso de méritos, ¿eh? Que siempre nosotros hemos defendido, por ejemplo, también concurso de méritos, que decían que era constitucional y demás. Oye, pues al final ha sido legal, ¿vale? Problema que tenemos la diferencia entre, incluso ya la descripción de tasa de interinidad. ¿M? Una cosa es el porcentaje de interinidad y otra cosa es la tasa de interinidad. Porcentaje fácil. Por un lado, el censo, un día que va a votar las elecciones sindicales, es el censo. Y los interinos que ese día trabajando se divide y ya lo tienes, ¿vale? Pero hay plazas estructurales, por ejemplo, la mía. Yo estoy en mi centro, que estoy viendo desde aquí donde está, y yo ahora estoy liberado y en mi plaza hay una persona, ¿vale? Esa la apartan de contaría la porcentaje de interinidad, pero no en la tasa de interinidad, ¿vale? Y así como hay otras. Eso por un lado. Por otro, Carmen, van a cambiar las oposiciones. También lo veremos. Hay un grupo solamente para aquello. Van a cambiar las oposiciones. ¿Cómo van a ser las oposiciones? Seguramente se parezcan mucho al que hemos negociado el Real Decreto de la inspección. ¿Mm? ¿Serán más objetivas? Sí, pero a alguien le beneficiará y otras no. Por ejemplo, seguramente se acaben el tipo tema, esto de a voleo, o sea, eliges tres o cuatro temas según el tamaño, no sé qué, lo expones, no sé cuántos. Eso parece que desaparecerá. Pero por otro lado, habrá tipo test o cuestionario de todo el temario. Claro, entonces habrá que estudiarse todo el temario. ¿Será objetivo? Sí. Igual hay hasta empresas que se dediquen a hacer o funcionarios que se dediquen a hacer el examen, que se podrá filtrar o no, como también ha pasado, pero seguro que hay grupos de trabajo ya trabajando en aquello y será objetiva la corrección, también los tribunales que dedican mucho tiempo, ¿vale? Y será más competencial, como dicen, se valorará menos la memoria y más el saber hacer, pero yo no sé cómo acabará aquello, pero cuando nos dé los borradores, os llamaremos y haremos propuestas, ¿eh? O sea, eso está encima de la mesa. ¿Cómo está también en la reforma docente? Pues que no toca ahora, pero tocará dentro de poco. También los temas se van a cambiar. Hay mil ejemplos de que están absolutamente desfasados y se cambiarán, ¿vale? Quiero decir que hay un montón de cosas por medio. Vamos, de hecho, os lo voy a compartir. Solamente ya con esto me despediré, que no quería que fuera muy larga. Fijaos de por dónde van los tiros. Espera, cuando llegue lo pongo, mirar. Todo esto se ha publicado, ¿eh? O sea que no voy a decir nada nuevo, pero sí que, bueno, lo tengo ordenado, ¿vale? Así en una vista así muy larga, ya nos dieron que ya vamos viendo cosas, lo que está encima de la mesa. El marco competencial docente, que ya nos lo dieron. Prueba de acceso de grados de infantil y primaria, endurecerla a las maestras. Endurecer el acceso al máster universitario. Asignaturas, tal. Bueno, lo digo rápido. Información permanente de formación. Acceso a la profesión. Aquí está. En el acceso a la profesión, reformular los procesos de selección. También las prácticas también se endurecerán. Será seguramente parecido a lo que han hecho en Cataluña del Sensei, que está en muchos países de Europa.
Esto es lo único que han puesto en práctica. Regular el acceso al profesorado técnico, o sea, el paso de la 2 a la uno, que luego se han quedado fuera unos cuantos. Y bueno, y luego habrá MIR docente, no sé cómo acabará la cosa, ¿vale? Bien, pues nada, quería que fuera corta, no os preocupéis, que esto está encima, pero cuando haya borrador, el STE convocará cuantas asambleas haga falta. Tenemos mucho avanzado en el programa electoral y demás. Y bueno, nos vemos en la siguiente, ¿de acuerdo? Venga, saludo.